¿Dónde se instaló esto? La necesidad de una política nacional docente se instaló el año 2016 al 2018 como una oportunidad de atender la gran injusticia desde donde se había abordado el desarrollo docente en los últimos años, desde la década del 80, con un proceso de municipalización de las escuelas que trasladó a los trabajadores públicos de la educación, que eran los docentes, al sistema municipal y al sistema privatizado. Significó esto una merma en los años de un 30% de sus remuneraciones. El empobrecimiento y la proletarización de la profesión, con un efecto muy negativo en la calidad del trabajo en las escuelas que se concentraron en los municipios, con altos índices de inequidad, puesto que los municipios no tienen distribuciones igualitarias de recursos. Y significaba que los más pobres seguían teniendo, ¿no es cierto?, un servicio educacional más pobre y de bajo impacto. Esta inequidad se transforma evidentemente en una lectura en la distancia de injusticia, injusticia social e injusticia del Estado respecto de su propia población. Estamos en ese contexto donde se reinstala la necesidad de hablar de una reforma educacional. Y la reforma educacional miró unos ejes sobre los cuales era posible trabajar con mejor seriedad el espacio de la educación. Se trabaja sobre los ejes de la educación pública, la desmunicipalización y la vuelta a un sistema público de educación, la educación superior, el fortalecimiento institucional, la cobertura nacional de una educación universitaria pública y el aumento de la gratuidad en el servicio educativo para las nuevas generaciones que están en una tremenda también injusticia a propósito de la proliferación de educación universitaria privada y profesional privada, y la cobertura de la educación infantil de los 0 a 4 años, el aumento para darle a los niños la mejor oportunidad de sus desarrollos en la etapa temprana, y una política nacional docente que permitiera aumentar los mecanismos de selección y regulación de la educación superior para los estudiantes de pedagogía. Asegurar que se formaran bien los profesores y profesoras, evaluar el desempeño con miras a mejorar las prácticas e identificar los bajos desempeños docentes, reconocer el buen desempeño y por lo tanto crear una carrera vinculada a tramos e incentivos, ofrecer una formación continua, situada y acorde con las necesidades del aula y evidentemente mejorar las remuneraciones. Esto significó un salto enorme y yo creo que pocas veces visto en el planeta, darle un 30% de inicio a una conversación de remuneración, de aumento de remuneración, a una conversación sobre profesionalización y búsqueda de un desarrollo profesional docente. Evidentemente, la propuesta no es de una aceptación absoluta en su momento. Tenemos mucha resistencia, desconfianza sobre las políticas públicas, fortalecimiento también de una sobreideologización del poco sentido del efecto social de la educación y bajo reconocimiento del Estado sobre sus prácticas para el bienestar social. No se olviden que nosotros somos casi pioneros de una instalación de un modelo neoliberal muy a la fuerza, pero que significó un fuerte reconocimiento de las familias y de los trabajadores en sus propias capacidades y en las escasas capacidades del Estado para dar respuesta a la demanda social. Bueno, hay cifras que para nosotros eran importantes en ese momento. Más de la mitad del sistema escolar ya estaba
privatizándose, es decir, saliéndose del sistema estatal para confiar más en las iniciativas privadas, con un fuerte impacto sobre el aseguramiento de la calidad como responsabilidad pública. Y el proyecto de transformación de este sistema de desarrollo docente va a permitir, digamos, que se inicie primeramente sobre la educación municipal y los docentes de la educación municipal, y posteriormente lo del sistema subvencionado, como se llama en mi país, que son aquellos establecimientos educacionales que reciben aporte del Estado, pero se manejan como instituciones privadas. El 2014 fue un hito importante porque la OCDE nos permitió hacer una evaluación de lo que llevábamos como proceso de evaluación docente, que ya a estas alturas cumple 16 años, pero que ya en esa fecha marcaba ciertas tendencias que tuvimos que revisar en su momento. Partimos evidentemente como una evaluación formativa a través del diseño de portafolio, que ustedes deben conocer, en la documentación pública está el caso de Chile, y en este portafolio los profesores tenían que dar cuenta de una experiencia pedagógica, mirar reflexivamente el análisis de resultados y tener el registro de una sesión de aula donde se pudiera evaluar el desempeño. Todo esto permitía ir haciendo una evaluación sobre la documentación de portafolio y las evidencias con profesores y profesionales en distintas instancias, más el informe de los directores del establecimiento, el autoinforme y el informe de un evaluador par. Esta lógica todavía tiene cierta desconfianza. A pesar de ser una evaluación formativa, los profesores no tienen una alta valoración del rol del profesor par, la absoluta claridad sobre lo que puede significar la evaluación del portafolio por un lector externo, y atribuyen entonces a esto una desconfianza relativa que se va sumando en la medida en que van reconociendo en el tiempo que la evaluación es necesaria y que los instrumentos tienen que mejorarse. Y tienen que mejorarse también porque los resultados ya empiezan a dar ciertas indicaciones de estabilidad del instrumento y que ya discrimina poco en ciertos ítems. Pero tenemos fortalezas y debilidades en diseño y gobernanza, procedimientos, competencias y uso de resultados. Y aquí nosotros estamos también en un momento de inflexión, pues el hito de la instalación del sistema de desarrollo profesional docente a la luz de la experiencia acumulada nos permite recoger algunos de estos elementos e introducirlos de manera mejorada en el nuevo modelo que lleva este sistema de desarrollo profesional y carrera docente, y la instalación de una carrera docente. Algo hice. El ingreso al sistema de desarrollo docente para el país se inicia el 2017 y terminará, perdón, el 2016 y terminará el 2025. Y el año 2026, todos los docentes, tanto del sistema público como del sistema subvencionado que les mencioné recientemente, ya formarán parte de esta carrera profesional reconocida públicamente. Este es el primer y más importante logro, digamos, de la profesionalidad. Hacer que los profesores sean reconocidos como portadores de un conocimiento
y de un ser social con un enorme valor público, pues su quehacer está instalado en indicadores, referentes y temas que hemos tratado de que se instalen como parte de la conversación social. La dificultad de instalar una mejora en el sistema de desarrollo docente se atenúa cuando nosotros miramos también las fortalezas que se detectan en lo que se instaló a principios del 2000. El sistema de evaluación está basado en varios buenos principios, dice en esa época la OECD. Un enfoque en la mejora de la calidad de la enseñanza, a pesar, dice, de que este instrumento, que tiene primeramente carácter formativo, pudiera tener un sentido de rendimiento de cuentas en el momento, digamos, en que se usa para discontinuar los servicios profesionales de un profesor, si es que estos resultados de esta evaluación son negativos. Sin embargo, hay documentos importantes que guían el reconocimiento del saber que en ese momento se intenciona como importante y está reconocido en el marco de la buena enseñanza. Marco de la buena enseñanza que viene desde una herencia histórica que en Chile se instala a partir, digamos, de los años 70 como contenidos básicos y que es importante reconocer porque se empieza a instalar ahí el valor del modelo instruccional y la priorización de un conocimiento tecnocrático, técnico del dominio del saber docente. Se va enriqueciendo esto gradualmente, ¿no es cierto?, a partir de la superación del periodo de la dictadura con una recuperación de las capacidades investigativas, indagativas y reflexivas del docente para instalarlo también como parte del conocimiento docente que sería interesante considerar en las buenas prácticas. Prioritariamente, cuando yo hablo de modelo instruccional, ocurre que universidades y todo el mundo empieza, ¿cierto?, con la formulación de la pedagogía por objetivos e instala una práctica de que el único conocimiento eficiente que garantiza buena calidad en el desempeño es el que se guía por estos tipos de indicadores. Las limitaciones del modelo, bueno, hacen las limitaciones de la práctica. Y los profesores empezamos un poco a resolver la calidad de nuestro quehacer sobre la base del acompañamiento y seguimiento de nuestras planificaciones que empiezan con los años a rutinizarse y empiezan con los años a formar parte de lógicas de acción que no tienen cuestionamiento por parte nuestra y nuestro desafío a la innovación y la mejora empieza como a perder relevancia en nuestras prácticas. El marco de la buena enseñanza recupera ciertos contenidos de la mejora continua basada en reflexión, basada en investigación sobre la propia práctica. Todavía insuficiente y el cambio de este saber docente a un saber articulado y complejo con estos elementos va todavía a tardar unos años porque la evolución de este saber desde lo lineal a lo complejo y sistémico tiene efectos importantes en la epistemología y en los cambios que se van haciendo en la formación inicial y continua, que no está en manos solamente de lo que hace el Ministerio desde su instalación olímpica, digamos, sino que también está dentro de las prácticas académicas y culturales de cada una de las instituciones formadoras de docentes, donde hay que intervenir con urgencia. También se reconoce que la evaluación docente es una necesidad y disminuye en la percepción de los docentes como una amenaza.
También se reconoce que en esa época la evaluación docente con buenos resultados daba acceso a incentivos, a postular a incentivos. No teníamos una carrera desarrollada en una lógica de tramos e incentivos, pero sí teníamos resultados que permitían postular mediante exámenes especiales a mejoras en el rendimiento. Y así aparecían los instrumentos como asignación variable de desempeño individual, asignación de excelencia pedagógica y subvención nacional por desempeño de excelencia, que los profesores podían postular y los equipos directivos también. Y esto es la base desde donde es posible canalizar un plan de incentivo asociado a una trayectoria y mejora de tramo, donde estos elementos ya pudieran ser considerados, pues estaban como recursos que el Estado había instalado para la carrera, para los docentes. Se valora en esa época que la evaluación docente se asocia a desarrollo docente. Es decir, hay incentivos, como ya lo dije, y instrumentos para reconocer la mejora. Sin embargo, también se dice ahí, ojo, esto no es asociable directamente con el desempeño de los estudiantes de esos profesores. Y para nosotros también hoy día sigue siendo un fantasma, ¿cierto?, decir que el resultado de la evaluación docente debe ser vinculante con el resultado de los estudiantes. Sabiendo que las mediciones tienen algunos desafíos metodológicos que todavía no somos capaces de resolver. No hay relaciones de continuidad ni causalidades muy claras, pues no se pueden controlar todos los factores que influyen en los resultados de los alumnos, aparte del impacto del profesor. Las evaluaciones estandarizadas no capturan todos los objetivos de aprendizaje, no captan el impacto acumulativo del profesor. Hay también limitaciones teóricas. Las evaluaciones estandarizadas de los alumnos no han sido validadas como una medición del desempeño docente, posibles efectos no deseables siempre hay, y hay desafíos estadísticos, la cantidad de datos y la inestabilidad de un año a otro. Sí podríamos decir que el desarrollo docente se puede ir mirando desde la articulación de las competencias con los desempeños y con las evidencias que van generando esos desempeños en los procesos de evaluación. Y en este enriquecimiento todavía a nosotros nos hace falta desarrollar los instrumentos que permitan generar políticas similares para los equipos directivos, es decir, una carrera directiva que pudiera permitir mirar la construcción de una comunidad de aprendizaje en la escuela. Ese es el desafío que tenemos para estos próximos años. La carrera docente acompañada de una carrera directiva y un plan de desarrollo profesional también para el otro sector que nos queda fuera de esta lógica, que son los asistentes de la educación. Estos asistentes de la educación son los profesionales del área psicosocial que acompañan a la escuela y los profesionales de apoyo a la labor docente. Psicopedagogos, desarrolladores de la coordinación tecnológica dentro de la escuela, encargados de centros de recursos de aprendizaje, bibliotecarios, etcétera, etcétera, etcétera.
pero ellos no están en esta lógica de carrera docente, como tampoco están en la actualidad todavía incluidos los directivos en una carrera directiva docente. Voy a ser más breve para mostrarles que el sistema de desarrollo docente tiene 5 componentes. Y esos 5 componentes están de alguna manera mirando la trayectoria docente desde que el individuo, el sujeto, el estudiante elige estudiar pedagogía y es atraído y seleccionado dentro de los buenos estudiantes para que tengamos de alguna manera también asegurada un buen acceso. Incluye formación inicial docente, ingreso al ejercicio profesional, formación y apoyo para el desarrollo profesional continuo, reconocimiento profesional y condiciones para el ejercicio profesional. Estos componentes se les conoce como los subsistemas del sistema de desarrollo docente. En este subsistema de formación inicial docente, FID, formación inicial docente, se fijan requisitos de ingreso a las carreras de pedagogía, considerando las pruebas de selección universitaria y otros vías de acceso para aquellas personas que tienen un talento pedagógico, pero no proceden de escuelas donde el aseguramiento de la calidad de la educación haya permitido que evidentemente puedan hacer una buena prueba de selección universitaria. Por lo tanto, hay vías de acceso distintas a las del reconocimiento de los estándares de medición basados en el currículum escolar. Y para esto también se usa entonces programas de atracción a escolares con capacidades para desarrollarse como profesores. Son innovaciones que el sistema también está mirando como cambios en la lógica de selección universitaria. Acreditación universitaria obligatoria de todas las carreras de pedagogía hechas por la Comisión Nacional de Acreditación de Carreras. Para acreditarse, las carreras y programas deben cumplir condiciones de infraestructura, cuerpo académico, programas de mejora, convenios de vinculación con el medio y prácticas en establecimientos educacionales. Para esto se encuentra también, además, en desarrollo la elaboración de los estándares pedagógicos y disciplinarios que todas las carreras de pedagogía deben contener como piso básico de su proyecto curricular. Y es materia, entonces, que es evaluada en cada estudiante de pedagogía en el penúltimo año de su formación. Se aplica esta evaluación diagnóstica del egreso, donde el estudiante debe rendir una evaluación para demostrar o conocer el grado de apropiación de los contenidos explicitados en estos estándares pedagógicos y disciplinarios en cada una de las áreas del currículum de su formación. Esta prueba no es habilitante para el profesor. Es una prueba diagnóstica de la formación que entrega información al estudiante y a la universidad para mejorar su formación a través de la implementación de planes de mejora que debe ofrecer por obligación a ese estudiante que pueda presentar áreas deficitarias en esta prueba. Esto es muy importante, porque no pone al estudiante ni lo expone a una habilitación, sino que hace responsable a la universidad de la calidad de su formación. Este es el primer elemento de intervención a la desregulación de la formación universitaria en las pedagogías. La instalación de una prueba al egreso para generar medidas de fortalecimiento y de mejora continua basada en unos estándares nacionales de contenidos pedagógicos y disciplinarios.
Esta evaluación diagnóstica del egreso también tiene otra obligación, que es la evaluación diagnóstica al inicio. Todos los centros universitarios que forman profesores tienen que tener en sus registros evaluaciones diagnósticas al ingreso y planes asociados a los resultados de las evaluaciones diagnósticas por cohorte cada vez que se visita por las comisiones acreditadoras, digamos, el plan de acreditación que presentan, el plan curricular de acreditación que presentan. Tenemos un subsistema de ingreso al ejercicio profesional, que esto es un plan que cada profesor Nobel recién incorporado en el sistema puede solicitar, pues se instala como un derecho para que el profesor experto o experimentado pueda acompañarlo en un programa de mentoría. Este programa ya está en instalación y a partir del 2020 ya será un plan entendido como un derecho para todos los profesores que se incorporan al trabajo escolar. La oportunidad que se genera acá, digamos, es acompañar los primeros pasos del profesor que se inicia en el mundo de la carrera docente y asegurar, por otro lado, la retención de lo que nos venía ocurriendo, digamos, como problema de incorporación al mundo del trabajo, la deserción de los profesores noveles. En las épocas en que hicimos la instalación de esto, reportaba un 30% de profesores que abandonaban el sistema. ¿Y por qué lo abandonaban? De acuerdo a los estudios de la época, digamos, lo abandonaban porque no existía una socialización profesional acorde con sus expectativas y se socializaban en un ambiente muy rudo, con pocos vínculos de incorporación al mundo regular de la escuela, muy en solitario y con pocas expectativas de aprender el oficio en la práctica. Y esos datos nos hablan también de los profesores más inquietos, los que no se conformaron con vincularse a ambientes chatos y sin posibilidad de vinculación a un trabajo profesional. Y ellos son los que después se salen del sistema y son capturados por las empresas privadas, ¿cierto? Como jóvenes con buena educación, educación completa, que podían atender mesones, asistir ejecutivos, etcétera, etcétera, pero que eran profesores y profesores buenos y que no pudieron adaptarse al contexto hostil del mundo profesional. La mentoría permite, entiendo que aquí en República Dominicana también están en ese esfuerzo, la mentoría permite ir avanzando en un acompañamiento hacia la autonomía docente. Y este sistema, digamos, es remunerado, ¿eh? No parte como un acto voluntario. Sistema de formación y apoyo para el desarrollo profesional continuo. La ley establece el derecho a formación en servicio gratuita y pertinente para educadores y docentes que se encuentren en el sistema de desarrollo. El CPIP ejecutará los programas, cursos o actividades formativas de manera directa o mediante la colaboración de universidades acreditadas o instituciones sin fines de lucro, certificadas por el CPIP. Y hemos instalado en el sistema un proceso de certificación de acciones formativas y hemos tratado de promover también que las acciones formativas son más que cursos y pueden ser distintas modalidades de trabajo que permitan ir acompañando el desarrollo profesional basado en itinerarios formativos de acuerdo a las lógicas que cada escuela pueda ir generando, pues
Este programa exige que cada centro educativo tenga un plan de desarrollo docente. Y ese plan de desarrollo docente puede tener distintas modalidades. La más habitual y tradicional con que nos vamos a encontrar siempre va a ser la compra de cursos. Las otras son las que emergen del fortalecimiento de la comunidad de aprendizaje y del trabajo en red entre escuelas de un territorio, que también es un incentivo que se está trabajando. Donde se puede esperar que profesores expertos apoyen el desarrollo de profesores con problemáticas y necesidades comunes que puedan ir satisfaciendo en el uso adecuado de condiciones laborales que también tiene esta carrera docente, que es el aumento de las horas no lectivas de trabajo. El profesorado en mi país tenía hasta el año 16, 25% del contrato reconocido para realizar actividades distintas a las de la docencia en aula, pero poco reguladas ese 25%. Algunos lo cumplían, algunos no lo cumplían. Fuimos aumentando a 35 y progresivamente queremos llegar a 40, aunque el índice internacional pueda ser 50, pero los recursos económicos nos permiten llegar y prometer que llegaremos a 40, para asegurar que en ese tiempo no lectivo los profesores se desagobien del trabajo docente en sus casas, aumenten el contacto directo en el trabajo entre pares, entre profesionales de la misma escuela, y generen programas de perfeccionamiento interno asociado, digamos, a la detección de necesidades comunes y a este plan de desarrollo docente que debe ser instalado en cada uno de los establecimientos. Se abandona como política pública el apoyo a las certificaciones individualistas. No le interesa al Estado que los profesores acumulen certificaciones sobre especializaciones que las resuelvan de manera aislada e individual. No le interesa al Estado fomentar ni financiar acciones de formación que terminen en ser el elemento base para que el profesor abandone el aula. No queremos más posgrados en educación para profesores de aula, sino que queremos especializaciones, fortalecimientos y programas asociados a actualización. El eje de la formación, entonces, se va a entender en especialización para atender los profesores sin mención en aquellas menciones que son necesarias para la mejora de la calidad de la educación pública. Hoy día, más que nunca, se necesita un currículum de dominio en el profesorado. El profesor generalista a nosotros ya no nos completa la visión que el currículum está demandando y que la sociedad está demandando en su lógica de desarrollo curricular. También nos interesa que esta formación se vincule a los resultados de la evaluación docente y que aparezcan aquí soluciones locales para detección de problemáticas locales en el análisis de los resultados de la evaluación. De esta manera estamos apuntando a que el servicio nacional se desconcentra. Y se desconcentra a partir de la identificación de necesidades de formación, levantamiento de planes locales de desarrollo profesional vistos en la escuela y articulados en red en el territorio de la nueva conformación de la educación pública, consecuencia de la desmunicipalización. Y ahí se van articulando, digamos, los distintos elementos de la reforma educacional.
El sistema de reconocimiento profesional tiene estos 5 tramos: tramo inicial, temprano, que dura 4 años, avanzado, que dura 4 años, experto 1 y experto 2. El sistema no es tan lineal y es posible que un profesor que obtenga excelentes resultados en el tramo inicial pueda saltarse el tramo temprano y avanzar en 8 años o en 4 años, digamos, en 6 o 4 años al tramo avanzado. El tramo avanzado es el tramo deseable en el sistema. Estos 3 primeros tramos que terminan en el avanzado son obligatorios. El tramo experto 1 y experto 2 son voluntarios y están completados por una serie de incentivos y obligaciones en el desarrollo de su carrera que permite ir aumentando las rentas, que yo creo que en el cálculo así matemático, desde el momento inicial al llegar al experto 2, se triplican. Se triplican. El subsistema último, las condiciones para el ejercicio profesional, la disminución de las horas frente a aula y el aumento progresivo de esta oportunidad de uso del tiempo no lectivo y reconocido también y financiado. Es importante decir que en el proceso de encasillamiento ningún profesor disminuía su salario respecto de las condiciones en que estaba trabajando. Sobre eso se hizo el aumento y la mejora. Aquí tenemos el ejemplo, digamos, de cómo aumentan los montos. Hablo en pesos de 66.000 a 232.000, de 22.000 a 77.000, de 88.000 a 309.000 en el reconocimiento profesional. La progresión de bienios también aumenta y el componente de tramo también aumenta considerablemente y se duplica. Los profesores que trabajen en los ambientes prioritarios reciben más incentivos si son de los tramos superiores de la carrera. Nos interesa movilizar aquí a los profesores con mejores resultados en sus evaluaciones docentes a los ambientes donde se concentra mayor vulnerabilidad y aumentar ahí bonos de reconocimiento a este esfuerzo profesional. Bueno, aquí hay algunos datos que en este momento no importa mucho resolverles, pero sí mostrarles que hay cosas que uno tiene que reconocer como oportunidades y también debilidades del modelo. Tenemos que aumentar la profesionalización local. No puede ser un servicio nacional exclusivamente. Tenemos que instalar competencias de acompañamiento de tal manera que los instrumentos de evaluación sean más justos y centrados en justamente lo que necesitan los profesores como patrón de orientación a su mejora continua. Tenemos que mejorar la participación, por lo tanto, de los profesionales que acompañen el proceso de evaluación y, a su vez, el proceso de mejora. Tenemos que instalar sistemas de reconocimiento de conocimientos disciplinares y pedagógicos como parte de la evaluación docente, de tal manera que permita a los profesores no solo en esta parte de la evaluación responder una prueba de alternativas, sino que también ahondar y profundizar sobre capacidad reflexiva e investigativa en lo disciplinario y en lo pedagógico.
distinto a lo que puede ser la reflexión sobre la práctica. Con estas lógicas yo creo que vamos avanzando al reconocimiento de una profesión compleja, que no solamente obedece al campo de la aplicación de procedimientos y normas preestructuradas, sino que puede levantar en una lógica de la escuela servicios de satisfacción, pertinencia, relevancia, calidad para una comunidad que demanda, digamos, el valor público de una educación justa, inclusiva, gratuita, para todos, de calidad. Eso sería. Gracias.